Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del taller de dietas en la práctica clínica. Hoy vamos a ver el tema de dieta mediterránea y DASH, impartido por la doctora Patricia Inda Icaza. Bueno, les damos la bienvenida. Les pedimos que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para evitar interferencia y que se escuche mejor el audio y el video para el ponente. Sin más, voy a presentar a la doctora Patricia Inda. Es nutróloga certificada y doctora en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac. Tiene una maestría en investigación y desarrollo de la educación y es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos, ambos por la Universidad Iberoamericana, certificada en antropometría nivel 1 por the International Society for the Advancement of Kinanthropometry. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en nutrición de la Universidad Anáhuac, México. Es vocal del Consejo Directivo del Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutrología con CAPREM y fue coordinadora del Comité de Acreditación del mismo. Tiene 27 años de experiencia docente a nivel pregrado y posgrado. Es miembro activo de diferentes asociaciones, donde cabe destacar The Academy of Nutrition and Dietetics, el Colegio Mexicano de Nutriólogos y Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, la Asociación Mexicana de Diabetes, la Sociedad Médica de Clínica Londres, la Society for Nutrition Education, la Asociación Mexicana de Alimentos Central y Endovenoso, la Asociación de Nutriología AC y la Sociedad Mexicana de Calidad de la Atención de Salud, AC Somecasa. Ha tenido una relevante participación como parte del Consejo Directivo en diferentes periodos y miembro del Comité de Certificación del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Es miembro del Consejo Técnico para el Examen General de Egreso para la Licenciatura de Nutrición, EGEL Nutri, organizada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL. Tiene publicaciones en el área de educación y de nutrición clínica, ha sido coautora de libros de nutrición. Su investigación y trabajo es en el área clínica con temas como síndrome metabólico, obesidad, inflamación, cáncer, estilo de vida y en el área de educación y educación nutricional. En cuanto a la experiencia laboral, es o ha sido consultor externo en nutrición en varias empresas del ramo de la alimentación como Nestlé, Danone, Unilever, PepsiCo. Fue coordinadora del Servicio de Nutrición Medisalud Santa Fe, jefa del Departamento de Nutrición Clínica Londres, teniendo a cargo el área de nutrición clínica para pacientes hospitalizados, el servicio de alimentos para pacientes hospitalizados, médicos, personal administrativo y público en general. Jefe del Departamento de Orientación Alimentaria de DIF, entre otros puestos. Le damos la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra. Antes de empezar a compartir pantalla, quisiera agradecer al grupo de Endocrinología y Metabolismo la invitación. Ale, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver lo que nos va a tener el día de hoy por aquí. Vamos a hablar de este taller de dietas en la práctica clínica. Ya el día de ayer hablaron de dieta correcta con UGET y estuvieron viendo de acuerdo a la norma qué es lo que se usa en México. Vamos a ver ahora, en este rato, vamos a hablar sobre epidemiología de las enfermedades metabólicas como un contexto. Vamos a identificar la dietoterapia en enfermedades metabólicas, qué recomendaciones se dan basadas en evidencia. Vamos a recorrer un poco sobre algunos conceptos generales de la dieta mediterránea, sobre el patrón de alimentación DASH, y vamos a comparar estas dietas entre ellas, cómo se aplican en México o cuál sería su aplicación en México, qué dicen las guías prácticas clínicas, para terminar con una reflexión sobre el análisis de la implicación bioética que tenga, que la vamos a prácticamente abrir al grupo. Entonces, sin más, empezamos para dar un antecedente de la epidemiología de enfermedades metabólicas. Voy a hablar específicamente qué pasa en México y vamos a identificar que, de acuerdo, me voy a basar en la ENSANUD,
del 2018 o los resultados que ya se publicaron del ENSANUD del 2018 y vamos a ver en estas dos gráficas cómo se lleva a cabo el consumo de alimentos en la población. Cada franja o cada barra es un grupo de edad y veamos cómo en la primera la primera gráfica, en donde habla de verduras, apenas el 20-24% de la población tiene consumo de verduras, en el adulto un poco más. Y vean al otro lado los alimentos no recomendables, entre ellos las bebidas no lácteas endulzadas y las botanas. Vean los porcentajes tan altos que tenemos. Esto se ve reflejado en casos de sobrepeso y obesidad. Y aquí pongo nuevamente sobre la misma resultados de la misma encuesta, datos que me llaman la atención y me gustaría compartir. ¿Qué sucede? Aquí está en el 2006 cuando se empieza a medir y qué va sucediendo hacia el 2018. Las primeras encuestas de alimentación se hicieron en 1989 y de ahí se hacían cada 10 años. En el año 2000 empieza a haber una alerta que deciden hacerla pues más rápido, no dejar pasar 10 años y hacen una en 2006, 2012 resultados y 2018 el último resultado. Y vemos cómo en los niños de 5 a 11 años hay obesidad, sobrepeso u obesidad en el 35% de la población. En el adolescente va a aumentar hacia 38% de la población y en el adulto ya es un 76.8, 73% de la población que presenta algún grado de sobrepeso u obesidad. Esto, lo preocupante es que va en ascenso conforme pasa la edad, es decir, no es que estos niños dejen de tener obesidad, sino que se van a agregar más personas que ahora tienen obesidad y cuando siguen creciendo vuelven o aumenta el número. Y esto es lo preocupante si además vemos que esta obesidad va a estar contribuyendo a otras enfermedades como esta que tenemos aquí de niveles de colesterol y triglicéridos altos en la población de 20 años y más. En donde vemos cómo está subiendo esta cantidad de personas con esta condición. En el 2012 el 13% lo tenía alto, en el 2018 19.5%. Hablando de estos números relativos, pues del 13 al 19% subió un 6% en estos años, en 6 años. En el caso de diabetes, igual vemos cómo del 2012 se reportaron 9.2% de casos entre hombres y mujeres y en el 2018 el 10.3%. Si acaso es un 1%, véanlo cuando lo vemos en millones de personas. En 6 años hay una diferencia de cuántos millones de personas que van adquiriendo la enfermedad. En el caso de hipertensión, vamos a ver que igual sucede, de 9.3 millones de personas en el 2012, en el 2018 se reportan 15.2. Es decir, siempre vamos hacia arriba en aumento y estoy hablando, bueno, en este caso de México. Esto pues es alarmante, tenemos que hacer algo, ¿no? Y parte de lo que vamos a platicar en esta semana es si se puede hacer algo sobre los planes de alimentación o algo sobre estas patologías que empiezan a tener las personas en números importantes y vamos a identificar qué hacemos entonces ante este panorama de, pues yo sí digo que de gravedad, ¿no? Identificando estas enfermedades metabólicas, vamos a hacer voy a plantear o a poner el contexto de la dietoterapia y cuál es el objetivo de tratamiento que se da para estas enfermedades, en donde el objetivo es mantener un peso saludable. Si lo tiene alto, llevarlo a un peso saludable. Si lo tiene saludable, mantenerlo ahí. Y si tiene un bajo peso, aumentar o llevarlo hacia
el peso saludable. Concentraciones de glucemia adecuados en sangre, concentraciones en sangre de lípidos adecuados, hablando de colesterol, triglicéridos, recuerden triglicéridos o triacilglicéridos, y una presión arterial también adecuada. El objetivo es llegar o regresar o tener estos valores de control o este control en estos valores. Entonces, si hablamos de mantener un peso saludable, me va a determinar muchísimos factores y muchísimas formas de actuar, pero me voy a dedicar hoy específicamente a hablar del plan de alimentación. Por eso dejo solo la dieta. Recuerden que no solo la dieta es la solución o es la que va a arreglar el problema, pero sí es una parte importante. Y entonces, para mantener un peso saludable, hablaríamos de que si está en exceso de peso, llevarlo a un peso saludable, necesitamos una dieta hipoenergética. Si tiene un peso saludable, es mantener esa energía en la dieta y independientemente de las otras modificaciones que hagamos o de las comorbilidades que tengan, este sería un punto clave de tratamiento o de atención. En el caso de si hubiera una persona sin diabetes y una persona con diabetes, los controles o los puntos objetivos a tomar en cuenta son la glucosa en ayuno, glucosa postprandial, hemoglobina glicada. Básicamente, en pacientes con diabetes, en sin diabetes no haces este seguimiento tan frecuente, pero serían los valores a tener en cuenta como identificar de normalidad. En el caso de el perfil de lípidos, tendríamos que tener un perfil con estos valores en donde se mida colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol, triglicéridos o triacilglicéridos y mantener estos valores como objetivo. Para ello, tendríamos que llevar a la dieta o al plan de alimentación a una distribución en donde la energía, ya dijimos que va a ser hipoenergética o isoenergética dependiendo de la necesidad individual de la persona, y esa energía que ya decidimos darle la vamos a distribuir y la vamos a distribuir de esta manera, o al menos así es como se sugiere, en donde en un rango de recomendación en población mexicana, estamos hablando de estos porcentajes en proteínas, lípidos, hidratos de carbono, pero vamos a ver que al estar comprometido el metabolismo y al estar comprometidos lípidos, vamos a también buscar en ácidos grasos saturados, van a estar contados o topados. Si la persona no está enfermo, no tiene ninguna de estas condiciones, hablamos de un menos del 10% de grasas saturadas. Esto es, si aquí estamos algunos que no tengamos esta dislipidemia, tendríamos que no comer más del 10% en nuestra alimentación diaria. Si alguien de nosotros tuviéramos una condición comprometida con este perfil de lípidos, estaríamos hablando ya de un menos del 7% del valor energético total de estas grasas saturadas. El otro punto a cuidar son los hidratos de carbono simples con menos del 10%, y vamos a ver cómo ahora hablamos de específicamente azúcar añadida y no tanto el azúcar que per se viene en el alimento como en el caso de frutas o leche. Este 10% lo vamos a contar a partir de esta azúcar añadida. Teniendo esto y viendo la parte de presión arterial como último elemento, identificamos los valores normales que se esperarían tener como objetivo de tratamiento, y si hubiera un caso de hipertensión o de prehipertensión, estaríamos hablando de que en el tratamiento dietético tendríamos que considerar como máximo un aporte de 2.300 miligramos de sodio al día y con una restricción leve o una restricción moderada, de tal forma que nos movamos entre 1.000 y 2.300 miligramos de sodio. Existen planes con restricciones estrictas y severas que hablan de menos de 1.000 miligramos de sodio al día, pero estas se usan únicamente
para estudios metabólicos, prácticamente con el paciente hospitalizado y en monitoreo constante. Entonces, en realidad en el paciente con enfermedades metabólicas que van a estar ambulatorios y que van a ir al consultorio o van a ir al hospital, pero vienen, vamos a manejar restricciones leves y moderadas. Esto es el tratamiento a nivel general, a nivel recomendación dietética, y de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿cómo bajamos esos nutrimentos o esas recomendaciones a alimentos, a menús, a qué finalmente se va a sentar a comer a la mesa y qué es lo que qué alimentos son los que va a seleccionar? Para eso hay evidencia, hay varios estudios que van diciendo, basados en evidencias fuertes, de nivel 1 o nivel 2, o menos fuertes, menos contundentes en nivel 3, 4, pero la idea es basarnos en evidencias. Hoy voy a hablar de dieta mediterránea y DASH. Específicamente voy a tomar la referencia de las guías prácticas clínicas, específicamente esta guía, que es la guía de nutrición para los americanos para el año 2020 al 2025. Estados Unidos cada 5 años hace una revisión de sus guías de alimentación que va a trabajar durante los siguientes 5 años hacia la población en general. Esta guía salió en diciembre del 2020, actualizándola, y la voy a retomar porque en algún momento puede ser, sí servir de referendo, junto con, hablábamos ayer, Huguet hablaba ayer de la norma oficial mexicana. Voy a hablar un poco también de esta guía, y esta guía de lo que nos habla un poco es, o lo que nos ofrece es que la alimentación sea sobre un patrón de alimentación saludable, y habla de todo el ciclo de vida. Empieza desde el recién nacido, con lactancia exclusiva los primeros 6 meses, hasta el adulto mayor, y va pasando en cada parte del ciclo cómo sería un patrón de alimentación saludable. Pero entonces preguntaríamos, ¿qué es un patrón de alimentación saludable? Este va a ser aquel que permita tener los nutrimentos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo, pero que permita también mantener un peso saludable y reduzca el riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, el patrón de alimentación al que le debemos dar seguimiento, o trataríamos de llevar toda la población, y si nosotros nos dedicamos a dar orientación alimentaria, es hacia este patrón que sugerimos llevar, o que la evidencia sugiere llevar, donde, repito otra vez, tener los nutrimentos necesarios para el buen funcionamiento, mantener un peso saludable y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Nunca perder de vista estos 3 objetivos que debemos de tener al dar alimentación, y un patrón de alimentación cuando decidamos darle o orientar a una persona en qué comer, pues debe de tener estos objetivos, o sugerimos que tenga estos objetivos, y se le llama un patrón saludable. Debe de individualizarse en cada etapa de la vida y para cada individuo. No perder de vista que a quien le vamos a dar de comer o a quien le vamos a ofrecer la orientación es una persona que va a ser muy diferente a otra persona, aunque tengan la misma condición de alteración metabólica. Decíamos por ahí, no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Hay que individualizar el plan de alimentación. Consumir alimentos con densidad nutrimental necesaria, con la energía limitada. Esto quiere decir, o cuando hablamos de densidad nutrimental, es cómo lograr que en X cantidad de alimento vaya la mayor parte de nutrimentos diversos que nos permitan proporcionarle al cuerpo estas sustancias, estos nutrimentos, para poder funcionar. Con energía limitada, es decir, no tener energía que nos sobre, porque nos va a llevar a un problema en corto plazo de obesidad.
Estos alimentos con densidad nutritiva van a proporcionar entonces vitaminas, nutrimentos inorgánicos y algunos otros componentes que van a promover la salud, y la idea es buscar que haya esos alimentos. Evitar azúcar añadida y grasas saturadas y sodio que no son deseables en exceso. Entonces, un patrón de dieta saludable incluye alimentos que proporcionen densidad nutrimental, considerando todos los grupos de alimentos que estuvieron viendo ayer, y establece cantidades recomendadas con energía limitada. Ese es el reto, ¿no? Este patrón de alimentación en general nos sugiere que haya frutas y verduras, pero no cualquier fruta y verdura o de un solo tipo. Nos propone que haya frutas y verduras todos los días de todos los colores, porque cada color nos va a proporcionar un nutrimento diferente. Cada color va a dar diferentes tipos de antioxidantes o diferentes polifenoles o diferentes vitaminas o diferentes, en fin, nutrimentos que en forma mínima necesitamos, pero lo vamos a obtener de colores. Entonces, cuando hablamos de estos patrones de alimentación saludable, hablan de consumo de frutas y verduras, hablando de diversidad de colores. Hablan de consumir leguminosas, de consumir de productos de origen animal, hablan más de pescado, de pollo, de huevo, de lácteos, no tanto de carne roja. No lo plantean como que está prohibido o fuera del plan, pero sí habla de espaciarlo, ni siquiera es una vez al día, sino 1 o 2 veces a la semana, e inclusive en algunos dicen al mes. Nueces, almendras, semillas en general. Luego habla de cereales integrales, lácteos, queso, yogur, leche, y en su caso el sustituto de leche a partir de bebidas de soya, y el consumo de aceites. Esto en general son los alimentos principales que deben de estar en un plan de alimentación como el que propone este patrón saludable. Por lo tanto, ahora sí, vamos a hablar ante este panorama de la dieta mediterránea e identificar por qué tendría que caber en todo lo que llevo dicho en esta media hora. Si veníamos a hablar de dieta mediterránea, ¿por qué empiezo a trabajar ahorita con ella? Porque creo que era importante poner el antecedente de por qué serviría este patrón de alimentación. Entonces, la dieta mediterránea surge cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, deciden hacer un estudio en donde se organizan para identificar cómo era la alimentación, y estudian como a 13,000 hombres de mediana edad, en donde identifican cuál era su patrón o su hábito de alimentación, e identifican que los que comían una dieta parecida al patrón de la dieta mediterránea en los países, bueno, algunos mediterráneos, pero ahorita les digo qué países fueron los que participaron, veían en estos 7 países qué pasaba y con qué les iba mejor en cuanto a la salud. E identificaron que aquellos que llevaban este patrón de alimentación, que vamos a revisar en un momento, les iba mejor que aquellos que no lo llevaban. Los países que participaron son Estados Unidos, Japón, Italia, Grecia, Países Bajos, Finlandia y Yugoslavia, al menos en la información que tuve. Ellos vieron que los que comían más alimentos parecidos entonces a esta dieta les iba mejor. Y a partir de ahí se adoptó como un plan de alimentación o como un patrón de alimentación, y así se le conoce. Vamos a ver que va a reflejar la forma de comer de los países situados en el mar Mediterráneo, y por eso se llama así. Más tarde, estamos hablando de terminando la Guerra Mundial, esto es hacia los años 50 del siglo pasado, y luego hacia 1993, a los años 90,
Always, una institución, una asociación que se dedicó o que se formó con la intención de rescatar patrones de alimentación antiguos o viejos porque eran más saludables, creó la pirámide de la dieta mediterránea y la pueden encontrar en internet si ponen tal cual pirámide de la dieta mediterránea. Y de tal forma que ahorita se las presento, pero entonces con el tiempo la dieta mediterránea es de las más populares en la alimentación saludable y además por la cantidad de frutas, verduras, cereales que tiene, se le puede atribuir a ser una dieta antiinflamatoria o que contribuye a dar nutrimentos que ayudan a disminuir la inflamación. Esta es la pirámide. No me voy a detener mucho en ella, nada más ubicar la actividad física en todo el ciclo de vida, todas las frutas, verduras, cereales, leguminosas, luego menos cantidad de pescado, mariscos, productos de origen animal, bueno, pescados, mariscos, luego menos todavía de lácteos, pollo, huevo, y al final hasta acá arriba carne y dulces o azúcares, ¿ok? Esta pirámide la identificaron y la usan al menos o la difunden en Estados Unidos. En México no se usa y el tema de pirámides en México no funciona en esto, pero bueno, es motivo de otra plática que en algún momento hablaremos de por qué un plato del bien comer redondo y no una pirámide como en otros lados. Parte de la dieta del Mediterráneo es el agua y parte es el vino con moderación, el consumo de vino con moderación. Entonces, además, una vez que existe esta dieta mediterránea y se empieza a usar, en el 2010 es declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y es un grupo de alimentos que nos va a formar este patrón de alimentación. La dieta tiene alimentos que incluye poco procesados, tiende a sugerir alimentos naturales o de primera proceso en casa, con alto contenido de alimentos protectores porque decíamos frutas, verduras, cereales, leguminosas que van a contener estos nutrimentos protectores, antioxidantes, entre otros. Es bajo en alimentos que son factores adversos, como es bajo en alimentos altos que son o que contienen grasas saturadas, que contienen mucho azúcar, que contienen sodio y que provocan factores adversos a la salud. Es moderado en el consumo de carne roja y de alcohol. Esto lo lleva si lo llevamos a la parte nutrimental y de recomendación dietética, propone una moderación en grasas totales, propone que no se den grasas saturadas más que en poca cantidad, propone una abundancia de ácidos grasos poliinsaturados, específicamente omega 3, un alto contenido de proteína, un alto contenido de fibra, al incluir todos estos alimentos de origen vegetal, y un alto contenido de potasio, magnesio, calcio, podríamos agregar aquí fósforo, y contiene antioxidantes. Estos son los nutrimentos que nos va a aportar la dieta mediterránea, pero esto no nos resuelve la vida a la hora que queremos darle un menú a un paciente o a una persona y decirle que consuma una dieta mediterránea. Es necesario llevarlo al lenguaje de los alimentos. Por lo tanto, los alimentos que componen la dieta mediterránea son cereales enteros. Aquí evitamos todo lo refinado y buscamos cereales enteros. Un gran consumo de verduras, donde va a haber verduras tanto féculas como hojas, de todo tipo de verduras. Y ya decíamos que la propuesta es que de todos colores. Gran cantidad de frutas igual. Pescado, idealmente hablan de pescado que tenga omega 3, entonces tienen que ser estos pescados que se conocen como pescados grasos o pescados aceitosos.
poco consumo de pollo y res. En el caso de la res, especifican que sean cortes sin grasa para poder quitar esta parte de grasas saturadas. Proponen el aceite de oliva como uno de los ingredientes principales y nueces. Cuando hablo de nueces, toda la familia de estas nueces, pistaches, almendras, ¿no? Y cuando hablamos de leguminosas, incluimos la parte de cacahuate también. Ahora, ¿qué ventajas tendría una dieta mediterránea? Consumiendo estos alimentos que estamos viendo en un orden y cálculo que cubra estas proporciones de la dieta, la ventaja es que tiene un buen consumo de aquellos nutrimentos que hace rato al inicio de la plática decía yo, tienen que proporcionar densidad nutrimental. Entonces, tienen un buen consumo de alimentos que nos aportan fibra, vitaminas, nutrimentos inorgánicos y aportan en sí todos los nutrimentos que se necesitan para el buen funcionamiento del cuerpo. Ahora, oye, pero ¿nos da mucha energía o nos da poca? Depende de cómo establezcamos dar las cantidades o las porciones, ¿ok? Ahí entra el trabajo del profesional en el área, del nutriólogo, que va a calcular esas porciones para las personas en general. Desventajas, tal vez en México el consumo de aceite de oliva en grandes cantidades puede impactar en el costo y pudiera tener un bajo aporte de calcio porque no es una buena, no propone mucho el consumo de lácteos y en un momento dado también podría tener un bajo aporte de hierro al no tener carne, pero tiene las verduras y las leguminosas, entonces el hierro de ellos lo rescataríamos, digamos, con una buena fuente de vitamina C. Hasta aquí hablaríamos de la dieta mediterránea y vamos a hablar ahora de un siguiente patrón de alimentación que es DASH, la dieta que se aproxima a detener la hipertensión, ¿no? No le puse patrón de alimentación y no puse dieta DASH porque la D de DASH implica dieta y sería como repetido. Entonces hablemos de patrón de alimentación DASH, en donde de lo que se trata o cómo surge, el antecedente es que se basa también en un patrón de alimentación saludable. Empieza desde 1990 y tantos, los años 90, la identifican y dicen, mira, puede funcionar más que una dieta de solo bajar sodio, puede funcionar una dieta como esta. La proponen a finales del siglo pasado, década de los 90, pero en el 2006 deciden en Estados Unidos, ponen como una de las metas, pusieron mejorar la salud cardiovascular de las personas de Estados Unidos en al menos un 20% para el 2020, o sea, ya pasamos esa meta. Habría que ver en los estudios del 2020 si esa meta la lograron, ¿no? Pero la meta era tenemos que mejorar la salud al menos en el 20% de la población para el 2020. Y decidieron hacerlo con este patrón DASH, en donde se acoplaba al patrón de alimentación saludable y por lo tanto lo toman como referencia. El núcleo central de la dieta DASH o del patrón DASH es el patrón recomendado como tal y que ha demostrado ser efectivo en la reducción de la presión arterial de personas. No nada más bajar el sodio, sino el llevar este plan de alimentación que vamos a ver ahorita. Implica mucho cambio con respecto a la dieta, digamos, occidental o la que se acostumbraba. Implica porque al comer más frutas, verduras, más cereales, más aumentar lácteos y quitar otros que se acostumbraban en la dieta, implica comer el doble del promedio de raciones de frutas y verduras, hojas y lácteos. Quiere decir, cada vez que se sientan a comer o nos sentamos a comer, tengo que comer entre 3 y 4
frutas, verduras por cada tiempo de comida. Entonces, de repente se vuelve muchísimo si estábamos acostumbrados a no comer tanto. Reduce a una tercera parte el consumo de ternera, res, cerdo, embutidos y con respecto, todas estas reducciones con respecto a la dieta común que se llevaba cuando se introdujo este plan. Reducir a la mitad el consumo de grasas y aceites y reducir a la cuarta parte los dulces y azúcares. ¿Okay? Esto lo llevan, además de tener el consumo de sodio, ponerlo como un máximo de 2.300 miligramos al día, pero no es solo la reducción de sodio, sino acompañado de este patrón de todos estos alimentos. El quitar el sodio o disminuir el sodio en la dieta incluye o nos permite que en los alimentos vengan nutrimentos como potasio, magnesio, fósforo, calcio en mayor cantidad, podríamos decir. ¿Qué alimentos van a componer a esta dieta o a este patrón DASH? Verduras y frutas, granos enteros, productos lácteos bajos en grasa, carne magra, es decir, sin grasa, pollo, pescado, grasas y aceites, evitando grasas trans y minimizando grasas saturadas, nueces, semillas y leguminosas, y limitar la cantidad de dulces y azúcar añadida. Como ven, se parece a la mediterránea, es completamente diferente. Vamos viendo estos alimentos. La diferencia, o bueno, una de las diferencias es que aquí este patrón de alimentación sugiere cantidades y basa su sugerencia en una dieta de 2.000 kilocalorías, en donde marcan las porciones que debe de llevar para 2.000 kilocalorías esta dieta o la persona que la consume. Entonces, aquí establecen cantidades por porciones a consumir. ¿Qué ventajas tiene este patrón DASH? La mayor parte del sodio de una dieta es el contenido del sodio en alimentos procesados. Entonces, si en DASH estos alimentos los reducen, esto ayuda a disminuir el sodio de la dieta, por lo tanto. Esto ayuda a poder llevar a cabo, quitar y quedarse únicamente con el sodio que propiamente está dando el alimento que lo contiene. El uso de hierbas y especies para dar sabor y disminuye la presión arterial como un objetivo clínico. El objetivo de la DASH en un inicio siempre fue hacia disminuir la presión arterial. Desventajas, nos lleva más tiempo en la cocina ahora porque tengo que preparar los alimentos en casa, cosa que antes a lo mejor comprábamos los procesados, ¿no? Limitaciones en el consumo de fuera de casa, porque si salgo y como fuera, entonces como estos alimentos procesados y al menos lo manejan como una de las desventajas. Algunas alteraciones intestinales al principio, porque por la cantidad de fibra que no se comía y ahora se va a comer. Entonces, si de comer poca fibra de repente brinco de comer 10 gramos de fibra, de repente brinco a comer 37 gramos, pues entonces hay cierta alteración en lo que el intestino capta este movimiento y este cambio en la dieta. Y pudiéramos poner como desventaja también que una dieta baja en sodio es difícil de lograr por todas estas características, tiene que estar muy, muy medido, muy puntual. Entonces serían como las desventajas que se pueden ver. ¿Cómo se implementa un patrón DASH una vez que se va a tomar y decimos, sí, voy a dejar el plan de alimentación que tenía, que me estaba provocando estas enfermedades metabólicas? ¿Cómo lo voy a implementar? Hay que implementarlo poco a poco. Hay que incrementar frutas y verduras poco a poco, no de un jalón todas las que dijimos que se tenían que comer. Aumentar el consumo de agua al haber incrementado el consumo de fibra para poder ayudarle
a esa fibra a transitar por el tubo digestivo. Otro punto a tomar en cuenta en la implementación es que al minimizar alimentos procesados, al quitar los alimentos procesados, pensando en esta cantidad de sodio que dijimos que había que tener, implica aprender o enseñar al paciente o a la persona a la lectura de etiquetas, ¿ok? Implica esta parte de conocimiento de etiquetas donde yo pueda, a partir de leer los ingredientes de un alimento procesado, identificar si lo puedo o no consumir por la cantidad de sodio que tenga o qué elementos de la etiqueta de los ingredientes me implican un aporte de sodio. Si comparamos entonces entre la dieta mediterránea y DASH, el patrón DASH, estaríamos hablando de, a grandes rasgos, yo diría es lo mismo, o la base es la misma. Sin embargo, la dieta mediterránea no marca porciones, habla de come frutas, verduras, come, ¿no? Y no marca tanto el tamaño de porción como el que cuando lo individualice la nutrióloga con la persona, pero no marca una porción, cosa que en el patrón DASH sí se habla de porciones. La dieta mediterránea deja como más general el consumo y no habla tanto del límite de cantidad. El límite se va a poner de acuerdo al tipo de dieta alta o baja en energía, que es esa característica de que sea baja en energía, lo que me va a hacer que una persona pueda reducir peso a partir de una dieta mediterránea. No la dieta mediterránea per se, sino la cantidad de alimentos que consuma dentro de un contexto de dieta hipoenergética. En el caso de DASH, igual, ahí sí habla de porciones, incluye lácteos descremados, entonces sí cubre calcio en el caso DASH. Hay una reducción de sodio, una reducción de carne roja y una reducción de carne añadida. Cosa que en la dieta mediterránea queda como pues expuestos los grupos de alimentos, pero no nos dice necesariamente que en qué cantidad se reduce. ¿Cómo lo aplicamos en México? Se pueden aplicar los patrones como tal y existe la dieta de la milpa. Este es un póster publicado por el gobierno, específicamente el IMSS. También lo encuentran en internet. Si ustedes ponen dieta de la milpa, en imágenes es el primero o el segundo imagen que les va a salir. Yo la tomé para podérselos presentar y veamos a grandes rasgos, porque por tiempo prácticamente tenemos que estar terminando, veamos cómo la dieta de la milpa tiene la misma base de dieta saludable con la que empezamos la charla del día de hoy, y vean cómo aquí sus ingredientes principales, y los marcan como los 4 fantásticos, son el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Y a eso todavía podríamos decir, oye, pero está el aguacate, y está el nopal, y están muchos otros alimentos del continente que pueden formar parte de la dieta de la milpa. Y miren cómo tiene verduras y hortalizas o verduras, tubérculos, frutas, tiene cereales, la base es el maíz en este caso, pero son cereales integrales, tiene el amaranto, tiene aceites cardioprotectores, específicamente el aguacate, el aceite de oliva nuevamente, de pepita, de ajonjolí, en fin, tiene productos que vuelven a estar en la base de la dieta saludable, que es el patrón que plantean pues las guías y la evidencia científica. Igual mete el agua y mete el ejercicio. Podríamos ver que es una aplicación, probablemente una variante de la dieta mediterránea con alimentos locales. Análisis en las implicaciones bioéticas, que sería como el último punto. Yo creo que para estos planes de alimentación o patrones de alimentación que usaríamos, o yo lo sugeriría como referencia, yo creo que mientras cumplamos con lo que debemos de aportar sin promover un daño,
éticamente o de manera ética estamos trabajando bien. Si estoy proporcionando los nutrimentos que necesita la persona, estoy ayudándole a no modificar en energía su cuerpo, su peso, y estoy previniendo enfermedades que aparezcan más tarde, creo que estos patrones aplican o entran dentro del manejo de ética que debemos tener siempre en el trabajo con el paciente. Identificar que lo que le voy a dar no le haga daño. Y creo que estos patrones de alimentación, o bueno, no creo, estamos aquí evidenciando que estos patrones de alimentación implicarían, no tendrían un conflicto ético al dárselos al paciente. Con esto estaríamos pues terminando. Nada más recordar que hay recomendaciones, hay equipos multidisciplinarios. Este es un documento que es un documento para prevenir y rehabilitar o curar enfermedades cardiovasculares. Es de un equipo europeo. Y aquí lo que plantea es que tiene que haber un equipo multidisciplinario, quien sea el que trabaje con el paciente o con la persona que tenga las enfermedades, y el seguimiento de alimentación tiene que ser dado por una nutrióloga. Son los puntos que plantea este documento. También está en internet, aquí está la liga donde está el PDF. Y con esto estaríamos terminando. Yo les preguntaría qué ven en este plato y si alguien quiere abrir el micrófono y decir. Y ahorita les digo qué es. Y probablemente la foto ya la han visto. ¿Qué hay en ese plato? Nos dicen que manzana, que un durazno con yogur, manzana con durazno, durazno en almíbar. Ok. Es una mitad de durazno con yogur y tal cual, julianas de manzana. Entonces, bueno, las apariencias de repente engañan. Algunos habrán imaginado tal vez un huevo estrellado o pochado con papas fritas, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. No sé si tengan alguna aportación, pregunta, duda. Espero haber sido clara con la descripción de estas dietas, y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que fue una plática excelente, extraordinaria como siempre. Y sí, nos llegaron aquí algunas dudas. A ver, las voy leyendo. Nos preguntan, ¿se debe tomar suplementos alimenticios si se lleva una dieta mediterránea y específicamente para cubrir algunos micronutrientes? No, si se lleva una dieta mediterránea, al tener todos los alimentos, en realidad tenemos todos los alimentos que nos van a dar todos los nutrimentos. Tenemos que sí saberlos combinar para poder tener el aporte de los nutrimentos, pero no, estos dos patrones nos llevan a no tener que suplementar nada. Tal vez hablaba yo de hierro y hablaba de calcio. Tal vez estos dos, cuidarlos, sobre todo si nos toca alguna etapa de la vida de cuidado, un adulto mayor, un niño, una mujer embarazada, ¿no? Pero si lo combinamos bien, cubrimos el calcio, va a costar un poco más trabajo. Serían esos dos casos, ¿no? Y justo ayer que estábamos viendo la dieta correcta, vimos que realmente si la llevamos tal cual, pues no hay necesidad de ningún suplemento para cubrir ningún micronutrimento. También nos preguntan, ¿una dieta mediterránea se puede recomendar para todo tipo de población o solamente para personas con enfermedades metabólicas? Y también, ¿cuál sería el porcentaje de hidratos de carbono y proteínas en esta dieta mediterránea? Ok. Se puede recomendar para todos después del primer año de vida, en realidad, ¿no? Porque durante el primer año de vida, los primeros 6 es lactancia exclusiva y los siguientes 6 son empezar a introducir alimentos. Pero si volvemos a identificar la dieta mediterránea, no tiene ningún grupo que hayamos quitado o que se haya quitado, y cubre todos los grupos de alimentos. En ese sentido no tiene ninguna falla. Por ejemplo, ayer hablaba
Puget del grupo de leguminosas y productos de origen animal, que aquí a lo mejor tiene menor cantidad de carne de res, pero no de pollo, ni de pescado, ni de huevo, ¿no? Y entonces ahí lo cubrimos, y tiene leguminosas, ahí lo cubrimos también. En el caso de los porcentajes de hidratos de carbono y de lípidos, se manejan los que se piden normalmente, del 55 a 65% de hidratos de carbono, y en el caso de lípidos siempre es por diferencia, y la sugerencia es que no sea más de 30. En realidad la recomendación va a ser antes del patrón de alimentación, cuando les puse al inicio cuáles eran los porcentajes que se deben de tener en la dieta para lograr los objetivos de tratamiento. En la población sin enfermedades metabólicas, debemos de comer igual. En realidad deberíamos de comer como es la dieta del paciente con diabetes, es la dieta de la persona que no tiene diabetes. Ok, muy bien. Preguntan, ¿cuáles son los principales retos de la tropicalización de la dieta mediterránea en México? Los principales retos serían identificar qué alimento cambio por cuál, que eso es lo que es tropicalizar. Tropicalizar es adaptar los alimentos propios de la zona del Mediterráneo a los alimentos propios de la zona donde yo viva. En este caso estamos asumiendo México. Entonces la tropicalización sería conseguirlos iguales. Por eso me atreví a poner la dieta de la milpa como una tropicalización, donde en realidad el patrón de alimentación te habla de muchas frutas y verduras, de cereales, te habla de los alimentos como tal, ¿no? Si no tengo acceso al salmón, pues entonces, que además el salmón no es del Mediterráneo, es del norte, o del sur-sur, o del norte-norte, o del sur-sur, es de hacia los polos, pero si no tengo disponible ese tipo de pescado, tengo sardina, tengo otro tipo de aceites, tengo otro tipo de alimentos como la linaza, como la chía, que son propios de México, que me van a dar estos omega 3 en un nivel anterior, pero sí son opciones. Entonces sí es un reto, pero no lo veo imposible. Muy bien. Preguntan, ¿cómo podemos sustituir el pescado de la dieta mediterránea en un régimen vegano? No lo puedes sustituir, pero va a ser con el grupo de leguminosas. Lo que vamos a querer sustituir, quitando los productos de origen animal en un patrón vegano, es es poner leguminosas. Son las únicas que nos van a dar, combinadas con cereal, el poder o el valor biológico de las proteínas que nos dan los productos de origen animal. Pero sería una muy buena, o sea, tendríamos que aprender, o la persona que lo va a llevar tiene que aprender a llevar esa combinación de cereales y leguminosas. Claro, nos preguntan, ¿cuáles serían los cortes de carnes magras hablando de recursos económicos promedio? La falda sería la que no es tan cara. Hablando de carne de res, estaríamos hablando de falda. El filete y el lomo son los otros tres, o sea, son los tres cortes magros. El filete es un corte caro, si ahorita ponían además la variable economía, sería pues la falda. Y en el caso del cerdo, si ustedes consumen el lomo y el filete de cerdo, son magros. Si los preparan como carnitas de Michoacán, ya no son magros porque son preparados en manteca de cerdo. Pero la carne como tal, el corte es magro completamente. Si ustedes cocinan un lomo sin una salsa, es completamente seco porque no tiene grasa que lo lubrique. Ok, tenemos varias preguntas sobre hipotiroidismo, si es recomendable una dieta DASH para este tipo de personas, más bien, que tengan esta patología, y si para qué otras patologías se puede recomendar DASH y mediterránea. Ok, en el caso del hipotiroidismo, la dieta tiene que ser igual, correcta, completa, con base en la
energía que tenga que cubrir. Y en realidad el tratamiento del hipotiroidismo tiene que ser médico, un tratamiento médico endocrino con hormonas, con sustitución hormonal, donde los lleven a ser eutiroideos. Y la alimentación es una dieta correcta. Vamos a trabajar con el peso, si es que tiene una acumulación, un exceso de peso, y vamos a trabajar básicamente una distribución pues normal. Puede ser que los resultados sean más lentos si no está eutiroideo controlado por la parte de endocrinología. Okay. Y las otras enfermedades, pues el patrón en realidad se apega a la dieta correcta, entonces debes de poderla llevar. Tendrías que ver enfermedad por enfermedad en qué casos se aplica el tener que hacer una modificación. Perfecto. Vamos con la última por cuestión de tiempo, pero de todos le hacemos llegar todas las preguntas a la doctora para que nos las pueda contestar. Nos preguntan, ¿con la alteración intestinal en la dieta DASH puede ocurrir disbiosis de microbiota y puede resultar perjudicial, aunque sea por poco tiempo, el proceso de adaptación? Al contrario, yo creo que la disbiosis la causan las otras dietas, las dietas altas en grasa y altas en azúcares y tal, o con muchos edulcorantes. Y al contrario, yo creo que la disbiosis se va a quitar. Y cuando yo hablaba de trastornos gastrointestinales iniciales, es cuando una persona no come fibra y de repente le das mucha fibra, pues de repente tal cual esa microbiota va a decir, a ver qué pasó, de repente me llegó mucho alimento, ¿no? O mucha, viéndolo, vamos, caricaturizándolo, pero más que el que más que el que cause un daño, al contrario, va a beneficiar porque tiene mucho más prebióticos que van a ayudar a la larga. La idea de esta falla inicial es la adaptación, digamos, del intestino a la fibra, ¿no? Porque primero se va a distender, va a producir gases, el cuerpo se va acostumbrando y luego lo va a manejar. Yo diría que más bien al contrario, no causa disbiosis, ayuda al contrario. Perfecto, muchas gracias, doctora. Fue de verdad una plática muy, muy enriquecedora para todos. Muchas gracias por apoyarnos en estas sesiones. Pues nuevamente dar las gracias. No sé si quiera decir algo más para concluir. No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad y cualquier foro donde podamos platicar un poco sobre nutrición, sobre cómo ayudarle mejor a las personas a comer mejor, está mucho mejor. Entonces, muchísimas gracias por el foro. Espero que todos los que están aquí acompañándonos, pues les haya servido la información y yo creo que son dos patrones que son altamente recomendables, tenga o no tenga la enfermedad metabólica, inclusive para prevenirla. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias, doctora. Aquí le damos su constancia, se la proyectamos. Y pues, nuevamente, muchísimas gracias. Igual, se la voy a hacer llegar por correo. Muchas gracias. Vamos a proyectar el QR y el link para que puedan tomar su asistencia. Aquí está. Y también para contarles de la próxima plática que va a ser asequibilidad y adaptación a la dieta tradicional mexicana. Vamos a tratar un poquito de esto que se les quedó inquietud de tropicalizar la dieta de la milpa, de cómo ver esta parte económica también y para que tengan una dieta correcta. Entonces, va a ser con el mismo link de Zoom y pues los esperamos. Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar unos segunditos aquí para que terminen de llenar su registro y después damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Ale. Y buenas noches a todos. Buenas noches.